Lenín Moreno, el mandatario de la mano tendida, del diálogo, el conciliador. La mayor obra de su gestión fue su reversión, un giro político de 180 grados que lo convirtió en caballo de Troya. Esta transición fue una transición muy dura. Yo, por ejemplo, recuerdo algo que nos preocupó mucho, la disposición que dio Moreno de que Jorge Glass no intervenga en esa sesión. Mi caso es político y ninguna sociedad en el mundo debe permitir que se utilice la judicialización de la política como una herramienta de persecución. Realmente se estableció un régimen que no se había dado antes en la historia del país, ni siquiera en el gobierno de Febres Cordero. El gobierno Moreno es un gobierno asesino y Moreno es responsable. En 2017 abrazó los ideales de la Revolución Ciudadana. Se confesó fiel seguidor de Rafael Correa, pero la brújula le duró poco. En menos de un año fue capturado por los grandes intereses del empresariado nacional. Pero para terminado ese año ya era totalmente otro gabinete, otro gobierno, otro personaje el que podemos tener ahí. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar tal vez a Lenín Moreno una respuesta de quién es? Difícil saberlo, porque nos ha mostrado demasiados rostros. Entonces, un personaje de 1000 rostros distintos, un rostro que se acopla a conveniencia de sus necesidades, de los poderes que están detrás de él. Moreno hace la declaración de que la mesa no estaba servida. A mí nunca se me consultó en ese sentido. Moreno conocía ya para ese momento las cifras exactas de endeudamiento, las cifras de crecimiento económico, cifras monetarias, financieras, etc. Y al hacer esa declaración nos afecta como país en la estrategia internacional orientada justamente a consolidar una imagen positiva de la economía nacional, que eso redundaría en costos de financiamiento más bajos hacia futuro. Y ya se comenzó en el mes de marzo, abril a tener complicaciones, a advertir otras decisiones que no se las discutía ni se las compartía. ¿Cómo, por ejemplo, qué pasó? Diálogos políticos, por ejemplo, con otros sectores, tensiones internas. Por ejemplo, la declaración del presidente Moreno, no me acuerdo qué fecha fue, luego de esta crisis tan penosa con los periodistas del diario El Comercio en la frontera norte. Creo que le desgastó mucho al gobierno. Pero luego de eso hubo una declaración un poco difícil bastante difícil acerca del poco control del gobierno anterior en la frontera norte. Y ahí vino la declaración del puente de Mataje que no va a ninguna parte. Y obviamente, no sé por qué, algunos de sus inmediatos pedían que salgamos a hacer vocería diciendo que no va ese puente a ninguna parte y que no ha habido ningún trabajo en la frontera norte. ¿Quiénes pidieron? Yo, algunos funcionarios cercanos. Entonces yo, por ejemplo, dije, si eso lo dicen, lo tienen que hacer ustedes. Entonces, sinceramente, nadie sabía cuál era el círculo real de toma de decisiones, porque se podía discutir mucho y tomar unas decisiones en un lugar llamado el Buró, y luego había un Buró ampliado, y luego había una reunión de fin de semana en Guayaquil, pues todos los fines de semana se viajaba a Guayaquil el presidente de la República, donde su familia, pero en esos fines de semana tenía una serie de reuniones, sobre todo en Guayaquil. Y sí puedo decir lo que se podía discutir a lo largo de la semana y cuando se estaba en Carondelet, el domingo cambiaba, por alguna razón que nadie conocía. En marzo de 1998, Moreno recibe una noticia difícil de procesar. Un disparo en su columna le seccionó la médula en 2 partes, dejándolo parapléjico de por vida. Yo recuerdo que esa noche pues ingresó una pareja, como cualquier otra persona más, ingresó. Personalmente yo le atendí porque ya estábamos por cerrar el local, personalmente yo le atendí, y me llamó la atención a mí que en vez de recibirme el vuelto, me dio la mano el señor. Entonces hubo un poco de confusión, y en ese momento ingresaron 2 personas y le cogieron por la parte de atrás y le sacaron abruptamente. ¿Okay? Evidentemente en ese momento ya se escuchó una alteración de voces, malas palabras, gritos, y claro, el tema es que el carro estaba parqueado en la parte exterior de aquí del local, aquí a mano izquierda. Entonces el atacante le tenía agarrado por el brazo, pegado hacia la puerta posterior del auto,
pidiéndole, gritándole el tema de las llaves. La otra persona ya prendió el auto y en ese momento se escuchó la detonación. Yo personalmente pensé que se trataba de una situación para amedrentar, para asustar. El momento en que sacan el auto, yo caigo en cuenta de que como el señor quedó botado en el piso, como yo pensé que le golpearon en la pierna, y cuando yo me acerco a decirle al señor, o sea, a ayudar a levantar, me dice, ayúdeme, no siento mis piernas, me han disparado en la espalda. Tras 4 años de fuertes e intensos dolores, Moreno se resguardó en el humor, con el afán de combatir su invalidez y reprimir el profundo resentimiento que padecía. Yo tuve la oportunidad de ver cómo se trataba con sus familiares, con su esposa, con sus hijas. Era una persona completamente distinta, completamente, no sé, grosera. Él trata a las personas que están en su entorno cercano, ¿no? En su entorno cercano él trata con mucho despotismo a las personas de su entorno cercano, con mucha grosería, muy áspero para tratar, grosero. Suele ocupar términos un poco fuertes, palabras un poco fuertes, carajo, o terminología de ese tipo. Y siempre pasa, me imagino que es por la cuestión de su enfermedad, ¿no? Siempre pasa de un genio bastante irritable. Su propia seguridad presidencial ha detallado su roce social, los conflictos familiares como vicepresidente y un padecimiento físico que agudizó su desprecio por lo humano. Su familia como que también en ese entonces no era muy preocupada por él, porque en varias ocasiones le dejaron solo en el apartamento. Y nos tocó irle a buscar a su asistente, a la Rita, para que le atienda, porque él era completamente desvalido en su apartamento. O sea, no tenía cómo ni siquiera hacer sus necesidades básicas. Entonces, ahí daba a comprender que sus familiares íntimos, su esposa, sus hijas, no tenían la mayor importancia de la situación o del bienestar de su padre, ¿no? Aquel niño que nació en la profunda Amazonía y se desplazaba en canoa para ir a la escuela, de pronto perdió el norte. Se convirtió en el hombre de la autoayuda, de los delirios, de las apariencias. Tenía personas que le circundaban que eran de mucho poder económico. Por ejemplo, los que sí palpé con esta familia Hidalgo, que creo que son de la constructora. Con ellos tenía mucha afinidad y mucha relación, frecuentaba incluso sus casas o sus reuniones, pero sus reuniones sí eran en estratos muy altos, ¿no? Por ejemplo, en sitios como Casablanca, en la costa también, en sitios muy exclusivos de San Borondón tenían reuniones. Precisamente no sé con quién, pero sí se manejaba siempre en los estratos de gente pudiente, ¿no? O sea, sí se notaba esa diferencia de relaciones que tenía en ese entonces. O sea, siempre tuvo ese roce con gente pudiente. O sea, no es que se relacionaba con cualquiera. Y su forma de ser tampoco era muy, como te digo, muy amable con la gente de pocos recursos. Por ejemplo, los empleados, saloneros, meseros, cocineros. Él se le veía que tenía mucho rechazo hacia ese tipo de personas, ¿no? En menos de 9 meses, Moreno desarmó toda la arquitectura constitucional mediante la consulta popular. Encarceló a su vicepresidente, persiguió a sus compañeros de fórmula y proscribió al movimiento político más exitoso de las últimas décadas. De manera solapada, retomó el plan del candidato perdedor. Usted dijo, usted se sienta a hablar con quien ideológicamente usted ha sido totalmente opuesto y diferente. ¿Sabe por qué lo hago? Porque quienes han cambiado ideológicamente es el gobierno, no nosotros, es el gobierno. Y si el gobierno ha dado un giro ideológico hacia las propuestas de Creo, hacia las propuestas mías, pues obviamente tengo que hablar.
Fíjese usted, política internacional. Pasaron de cachiporreros del del chavismo, ahora críticos de Maduro. Pasaron de cheerleader de Assange a sacarlo a Assange de la Embajada del Ecuador en Londres. Pasaron de un encierro económico ahora a la apertura para pedir el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Todas estas... ¿No se sorprende a usted si Lenín Moreno viene a afiliarse, creo, mañana? Bueno, pero que quede claro, el giro ideológico lo ha dado el gobierno, y bien que lo haya dado, no debemos criticarlo por eso. Y puesto que somos coherentes en nuestro accionar político, con nuestras ideas, con nuestra trayectoria, le tomaremos la palabra al presidente Moreno. Votaremos sí a todas las preguntas que se plantean en esta consulta popular, porque son los mismos temas que prometimos consultar durante la última campaña electoral. Para cumplir con su misión, Moreno utilizó a sus mejores alfiles, lobistas y representantes que le permitan hacerse de un poder totalitario, así sea a costa de la bala y el plomo. Efectivamente, María Paula Romo visitó varias veces el Consejo de Participación. Hubo presión, entonces. Hubo presión por parte del Ejecutivo. Por si acaso, yo lo estoy ratificando. Porque efectivamente, una de las tareas fundamentales de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno, luego de que se hizo el pacto Lenín Moreno-Guillermo Lasso, una de las tareas fundamentales de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno fue crear un tejido institucional que obedezca y que se someta a las directrices del Ministerio de Gobierno. Entonces, evidentemente sí, visitó varias veces, yo la vi varias veces en las oficinas del Consejo de Participación. Yo sí lo puedo ratificar. Me disparan en la cabeza el video, hay cómo hacerle en cámara lenta para cualquier persona que desee hacerlo y quiera ver y quiera comprobar. Entonces yo le abro al cartón y si le ponen en ese punto, le ponen al video en cámara lenta, se ve como mi hija me mostró, se ve cómo pasa el impacto por el cartón, le perfora al cartón, pega en la gorra y se desvía para arriba. Todo eso se ve. Tengo la certificación del Eugenio Espejo que dicen es una operación que se va a realizar, es una esquirloctomía por producto de impacto de bala de arma de fuego. Hoy, el ocaso de Moreno se acerca y la fiscal acelera la marcha del juicio de quien fue su principal benefactor. Lo cierto es que en política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Es importante reconocer que en este momento Guillermo Lasso está contra la pared, pues hay denuncias claras y presuntos delitos en contra del Estado. De repente, como una cortina de humo, la señora Diana Salazar empieza a investigar el caso INA Papers de Sinohydro y tenía toda la documentación de la denuncia y hace, como usted dice, 5 años y no hizo absolutamente nada. Es cortina de humo, es un chivo expiatorio, ¿qué es? Pero lo que realmente nos llama la atención y le debe de llamar la atención a toda la audiencia es que justamente quien le puso a ella en el cargo fue el trujillato, Julio César Trujillo. Pero ¿a quién atendía Julio César Trujillo? A Lenín Moreno. Casualmente, la fiscal Diana Salazar imputó a Moreno por el presunto delito de cohecho. Asegura que una estructura de corrupción operó alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair. Moreno, su esposa, una de sus hijas, 2 de sus hermanos, 2 cuñadas y 30 personas más cobraron un total de $76 millones en coimas. Por ello, en esta, como en todas las causas, la Fiscalía General del Estado actuará con todo el rigor y la fuerza de la ley para impedir que esta nueva trama de corrupción quede en la impunidad. La Fiscalía tiene resultados después de 4 años. O quizá la Embajada de Estados Unidos necesita carne de cañón para salvar la vida de un gobernante que se ahoga en su propio vómito. A veces, mi querido Andrés, a veces hay generaciones que salen mal, que no son buenas, que son deshonestas. A veces hay generaciones criminales que usan el Estado para sus fines criminales.
A veces hay organizaciones políticas que cooptan el Estado y usan el Estado para sus objetivos criminales. Sí, pero eso hay que probarlo. Lo cierto es que la ruta del dinero, la constitución de paraísos fiscales, los millonarios depósitos en las cuentas bancarias suizas, las lujosas carteras de piel de cocodrilo, departamentos y bienes inmuebles tendrán que ser justificadas por Moreno y secuaces. La empresa que contrata es Sinohydro, la estatal china Sinohydro. Esta estatal china le paga al comisionista. ¿Quién es el comisionista? Un hombre muy conocido, Conto Patiño. Conto Patiño, que recibe ese dinero a través de una empresa que se llama Recorsa S.A., domiciliada en Panamá, un paraíso fiscal. Con este valor en esa empresa, lo que hacen es capitalizar otras empresas offshore en el paraíso fiscal de Panamá, dentro de las cuales están Fundación Amore, que era de Edwin Moreno Garcés, hermano de Lenín Moreno, Espíritu Santo Holding, donde está el señor Javier Macías Carminiani, Mario Celadora Patiño, Conto Patiño, Patricia Patiño, todos los amigos de Lenín Moreno. Y la más importante, In Investment Corporation, que es una empresa offshore que fue constituida por el mismo Edwin Moreno Garcés, hermano de Lenín Moreno. Después de 4 años, los gringos bajan el pulgar a la gestión de Moreno y dan luz verde para su enjuiciamiento. La pregunta del millón: ¿a Lazo pa' cuándo?